en la economía, ¿no? Un cierto estancamiento y las tasas no están muy diferenciadas con las del corto plazo, como el tramo corto en todo caso, ¿no? Entonces, podríamos hablar de una perspectiva económica no muy dinámica, no muy sesgada al crecimiento económico, ¿no? Bien, voy a trabajar algunos elementos que están, que forman parte de la economía financiera de un bono, ¿no? La curva de rendimiento o la curva de referencia del bono es una representación gráfica, como dije, de la relación entre plazos y rendimiento del instrumento, ¿no? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿No? Sus objetivos, voy a agrandar la presentación, la voy a poner en forma de presentación. Sus objetivos son diversos. Uno de ellos, el primero que he puesto acá, es que permite evaluar las expectativas del mercado en la evolución futura de las tasas de interés, ¿no? Como ustedes ven, la estructura de plazos vincula tasas de corto plazo, que son el tramo corto, con las de plazos mayores, como son la de 10 años, ¿no? La de 30 años y la de 5 años. Entonces permite evaluar esa expectativa, es decir, ese hecho de que las tasas sean más o menos, ¿no? mayores que el ramo corto, ¿no? Permite evaluar esa, digamos, expectativa, esa proyección que se tiene de la economía, expresado a través de la evolución de que siguen las tasas de interés, ¿no? Faculta también a implementar estrategias de cobertura, ¿no? Es decir, a diseñar eh, estrategias de cobertura como empleando derivados, ¿no? Derivados como son el forward de tipos de interés o los forward de tipo de cambio, ¿no? Los forward de tipo de cambio se usan mucho en el financiamiento de comercio exterior, ¿no? Y también para los movimientos de capitales internacionales, ¿no? Tres, ayuda a definir la tasa cupón para nuevas emisiones. Cuando se trata de bonos del Tesoro, entonces la curva de referencia de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, no de cualquier país, sino de los Estados Unidos, permite formar el benchmark. Ella es la referencia, por eso. Sobre esa tasa se pueden colocar spread adicionales. Ahora vamos a ver un ejemplo sobre eso, ¿no? Spreads adicionales para una emisión. Permite también formar tasas de interés de deuda en los mercados, ¿no? Más o menos estos son algunos de los objetivos que tienen estas curvas de rendimiento al vencimiento o curvas de referencia de instrumentos del Tesoro de los Estados Unidos. Lo que me interesa más es esta parte que les estoy presentando, ¿no? Esta parte que les estoy presentando está relacionada con un bono cuyo valor facial es 100, ¿no? Su precio es 100%, es igual a su valor facial, quiere decir que su precio está a la par. La tasa cupón es de 9%, por consiguiente también es su tasa de interés o también su tasa de rendimiento al vencimiento, dado de que el precio es a la par. El plazo es el horizonte de vida del bono, son 3 años, ¿ok? Entonces, este bono que vemos acá tiene un flujo de caja, ¿no? El inversor, el bondholder, compra el bono
en 100, dado que el precio es a la par, y cada año paga 9% de 100. Acá tenemos 9, 9, 9, más en el tercer año suma los 100, el principal. Este es un bono bullet, como dijimos la vez pasada, pero es un bullet al finalizar el plazo del bono. Ahora viene lo que nos es muy importante. Teniendo este bono, ¿no? Vamos a ver cómo se comporta. Si nos centramos desde el inicio en un valor de 9%, ustedes van a ver que a medida de que la tasa de interés o el rendimiento del vencimiento del bono sube, el precio baja. O sea, cuando la tasa de interés o el rendimiento de vencimientos incrementa, el precio decrece. Eso es lógico, ¿no? Porque pone menos dinero y obtiene por las mismas cuotas, ¿no? Y valor facial al final del horizonte de vida, entonces el rendimiento mejora. En cambio, cuando ustedes ven que el rendimiento del vencimiento baja, los precios suben, ¿no? Cuando el rendimiento del vencimiento baja, los precios suben. Eso es lógico, ¿no? Porque ponen más inversión para recibir el mismo valor de cupón y finalmente el mismo principal y cupón. Entonces las tasas van cayendo. Entonces se forma una curva, como ven ustedes acá, una curva en una relación precio-tasa de rendimiento del vencimiento. El precio en el eje vertical, ¿no? Y en el eje horizontal de las abscisas, el rendimiento del vencimiento, ¿no? Esta curva, ven ustedes acá, relaciona el rendimiento del vencimiento con el precio, ¿no? La curva que vemos acá. Esta curva en cualquier punto, por ejemplo, en un punto como este, es tangente, tiene una tangente, ¿no? Tiene una tangente, en cualquier punto puede hacerse una tangente sobre ella, ¿no? Pero además esta curva tiene su convexidad, es decir, su grado de curvatura, como se llama, grado de curvatura, que es su convexidad, ¿ok? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar en esta clase, este tema, ¿ok? No sé si tienen alguna pregunta. Adelante. Bien. Sí. Crecimiento. Son variaciones porcentuales, ¿no? Por ejemplo, cuando sube un 1% de 9, ¿no? Da 9,09. Es el crecimiento más que nada. Ujú. Bien. En el otro sería un decrecimiento, ¿no? Bien. Pasamos entonces. Voy a hablar de la duración del bono. Este es un tema muy importante en la economía financiera, ¿no? La duración del bono. Para eso voy a mostrarles una hoja Excel para que puedan distinguir mejor lo que voy a trabajar. Vamos a definir, acá tienen ustedes, ¿no? El modelo del bono, este es el modelo del bono, el precio del bono multiplicado por el valor facial debe ser igual al cupón
¿no? Cupón que no necesariamente es constante, en este caso se ha tomado como constante, ¿no? Pero no altera las conclusiones si es variable, ¿no? Y al final del periodo, en el periodo N, se paga el cupón más el valor facial, ¿ok? Este es el modelo, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es duración. Duración no es plazo del bono, ¿no? La duración es la variación porcentual en el precio, delta P entre P, la variación porcentual en el precio, entre la variación porcentual en el retorno o rendimiento al vencimiento. Como el retorno o rendimiento al vencimiento ya está en forma porcentual, solamente se coloca delta y TM, ¿no? Porque está ya expresado en forma porcentual, no hay que convertirlo. Entonces, ¿cómo podemos leer la duración? La duración la leemos como la variación porcentual del precio ante la variación porcentual del rendimiento del vencimiento, ¿no? Es decir, una variación acá en el eje horizontal, cuánto impulsa en el eje vertical, ¿no? La variación porcentual en el rendimiento del vencimiento, cuánto impulsa a eh, la variación porcentual en el precio, ¿no? Que viene dado por delta P o derivada de P, ¿no? Entre P. Entonces, esta es la duración, ¿no? La duración realmente es una volatilidad del bono, ¿no? Muestra variaciones porcentuales en el precio ante variaciones porcentuales en el rendimiento del vencimiento, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han visto hace un momento? Bien. ¿Por qué es importante el precio? Porque los fondos que son fondos especializados en bonos, en el activo tienen los bonos, tienen los bonos, ¿no? Y los bonos los valúan a precio, no a tasa de rendimiento al vencimiento, sino a precio los valúan, ¿no? Entonces, si el precio cae, el activo del fondo cae, lo cual no significa que el pasivo necesariamente tenga que cambiar, ¿ok? Puede no cambiar el pasivo, ¿no? Depende cómo está estructurado o nominado, ¿no? Bien, pero lo importante es que para los fondos especializados en bonos o fondos cuyas carteras contienen bonos, si el precio del bono cae, va a caer el activo. Por eso es importante el análisis que ven ustedes acá de la duración, porque la duración es la variación del precio con respecto a la variación en el rendimiento del vencimiento, ¿no? Ok, esto es lo importante, ¿no? Muy bien, entonces ahí lo tenemos. Vamos a ver cómo hacemos a partir de esta ecuación, esta relación que estoy marcando en este momento, cómo llegamos a la duración, ¿ya? ¿Cómo llegamos a estimar esto? ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que para ver la duración, damos P, ¿no? Buscamos la derivada de P respecto a la derivada del rendimiento del vencimiento, que estoy marcándolos, ¿no? La derivada, la variación en P con respecto a la variación o la variación porcentual en el precio ante variación porcentual en el rendimiento del vencimiento, ¿no? Entonces, acá derivo con respecto al precio
¿no? Y acá, con respecto al rendimiento del vencimiento en la parte o en el miembro derecho. Bien, como ven ustedes, esta definición de duración es la tangente, ¿no? La tangente a la curva que hemos establecido en función de la relación precio-rendimiento del vencimiento, ¿no? La tangente en cualquier punto, por su definición, variación porcentual en el precio ante variación porcentual en el rendimiento del vencimiento, ¿no? Viene a ser la duración o volatilidad del bono. La tangente es la duración o volatilidad del bono. ¿Ok? Eso es. Entonces vamos a pasar a derivar, ¿no? Vamos a derivar esta función. Acá un poco la tienen ustedes, ¿no? La derivada de P entre P, ¿no? Y eso con respecto a la variación del rendimiento del vencimiento. Entonces tendríamos lo siguiente, ¿no? La variación porcentual en el precio lo podemos escribir como está acá, ¿no? La variación porcentual en el precio contra la variación porcentual, ¿no? En el rendimiento del vencimiento, que le voy a llamar I. Le voy a llamar I ahora al rendimiento del vencimiento. Entonces podríamos decir que acá se pueda descomponer de la siguiente forma: derivada o variación o derivada del precio con respecto al rendimiento del vencimiento. Eso es lo que está en este corchete, ¿no? La variación en el precio ante una variación en el rendimiento del vencimiento multiplicado por 1 menos P. ¿Ok? Multiplicado por 1 menos P. Entonces, perdón, multiplicado por 1 entre P, disculpe. Multiplicado por 1 entre P, ¿no? Entonces, acá derivamos con respecto al, en esta relación, en el miembro derecho, derivamos con respecto al rendimiento del vencimiento, ¿no? Y nos sale que sería menos 1 multiplicado por el cupón, ¿no? Dividido entre 1 más el rendimiento del vencimiento elevado al cuadrado, ¿no? Sería este primer término. El segundo término sería la derivada de este cociente, ¿no? Y sería 2, ¿no? Voy a traer un poquito todo acá para que lo vean. Lo voy a colocar acá para copiar. Sería 2 acá por la derivada, ¿no? Que sería eh, cupón entre 1 más el rendimiento del vencimiento elevado al cubo. El 3 sería menos 3 multiplicado por el cupón dividido entre el rendimiento al vencimiento a la cuarta, ¿no? Esta sería la cuarta al cubo al cuadrado, ¿no? Entonces, si ustedes ven, ahí estamos con la derivada, hemos derivado, ¿no? Pero como ven, todos los elementos son restandos, ¿no? Están con signo negativo. Entonces, se le ha factorizado al signo y ahora todo queda con signo positivo, ¿no? Porque inicialmente todos lo habíamos escrito con signo negativo. Entonces, factorizamos el signo y nos quedaría todo en términos positivos. Esto sería entonces igual a lo que hemos estado viendo, ¿no? Esto sería igual a lo siguiente, ¿no? Este término de acá, este miembro, mejor dicho, el miembro derecho,
¿no? Le factorizamos el signo, ¿no? ¿Y qué hacemos? Lo multiplicamos por 1 más i, tanto al miembro izquierdo como al miembro derecho. Lo multiplicamos por 1 más i. ¿Ok? Entonces quedaría así. Este 1 más i estaría acá multiplicando, ¿no? ¿Ok? Y sería así, ¿no? La duración es esto. Esta es la duración multiplicado por 1 más i, es decir, la tasa de capitalización del rendimiento del vencimiento, ¿no? Y todo quedaría como intacto, ¿no? La derivada del precio con respecto al rendimiento del vencimiento, que es la duración, se ha multiplicado por 1 más el rendimiento al vencimiento y se tiene que dividir entre el precio. ¿Ok? Y lo del miembro derecho quedaría factorizado el signo. ¿Ok? Pero como se ha multiplicado por el factor de capitalización del rendimiento del vencimiento, este es el factor de capitalización del rendimiento del vencimiento, entonces en esta expresión, al multiplicar por 1 más i, quedaría, ¿no? 1, que es este 1 de acá, cupón, el cupón, y estamos multiplicando, llamemos, por 1 más i esta expresión, ¿no? Entonces, esta expresión por 1 más i sería 1 multiplicado por el cupón entre 1 más rendimiento al vencimiento elevado a la 1, ¿no? ¿Ok? Igualmente, el segundo sumando, ¿no? Sería 2, ¿no? Acá queda c y se multiplica por 1 más i, entonces quedaría, como está todo esto en el denominador, quedaría, ¿no? Todo esto está en el denominador, quedaría 1 más rendimiento de vencimiento al cuadrado, como está acá. Acá quedaría como 1, perdón, 3 multiplicado por el cupón y acá sería 1 más i elevado al u para el tercero. Y así sucesivamente para el resto, ¿no? Para el j va a ser j, como acá fue 3, j multiplicado por c, ¿no? Y todo esto dividido entre 1 más i, ¿no? Elevado a la 1, o 1 más i solamente, 1, el factor de descuento, ¿no? Y así lo aplicaríamos para todo el miembro derecho, ¿ok? Y nos quedaría finalmente una expresión de este tipo, ¿no? Ah, todo el miembro izquierdo, derecho, todo el miembro derecho, cuando es multiplicado por 1 más i, quedaría como una sumatoria de estos valores, ¿no? 1, 2, 3, ¿no? Que sería el J. C, que sería el cupón, y eso descontado a 1 más I, ¿ok? Es decir, 1 más tasa de rendimiento del vencimiento o tasa de interés, ¿no? Y finalmente habría que sumar
este último término que sería B, ¿no? B multiplicado por N y multiplicado por, o dividido, perdón, entre 1 más el rendimiento del vencimiento, ¿no? Ok. Bien, pero en esta expresión, como ustedes ven, lo que haya antes de la sumatoria, este cociente viene a ser este de acá, pasa a dividir y se convierte en un cociente y queda en el miembro izquierdo solamente D, ¿ok? Solamente D. Y bueno, tendríamos lo siguiente, ¿no? Este 1 más sí ha pasado a dividir a lo que está en la sumatoria, ¿ok? Y queda una definición de D, mire, ¿no? Queda una definición de D, que es la siguiente. Acá se ve muy clara, mire. Queda D, que es la variación, la variación del precio con respecto al rendimiento al vencimiento, D, que multiplica a 1 más sí entre P. Multiplica 1 más sí entre P. ¿Ok? Entonces, esta D que ven ustedes acá, ¿no? Que proviene de este cociente que ven ustedes aquí, ¿no? Esa D está multiplicada, como ven, por 1 más I y dividido entre P. ¿Ok? Entonces, si ustedes ven, esto es igual a una sumatoria, ¿no es cierto? ¿Ok? Bien. Entonces, a esto se le llama duración Macaulay, a esta expresión que ven acá, que estoy señalando con el cursor, ¿no? A esta expresión. Se le llama duración Macaulay. Duración Macaulay entonces es duración multiplicado por 1 más el factor de capitalización de la deuda entre P, ¿no? Porque siempre está dividido entre P. Acá. Entre P. Y acá tienen la sumatoria. Ahora, cuando este 1 más sí pasa a dividir, está acá, ¿no? Divide y viene luego la sumatoria que hemos visto, que concluye con 1 más P. A esta se le llama duración modificada. ¿Ok? Duración modificada. La duración modificada es la que aproxima mejor el concepto de duración. ¿Por qué? Porque el concepto de duración es variación porcentual en el precio ante variación porcentual en el rendimiento del vencimiento. ¿Ok? Entonces, esta modificada es la mejor expresión para calcular, llamemos así, la volatilidad de un bono. ¿Ok? La duración modificada es realmente el verdadero concepto de la volatilidad del bono. Mientras que la duración Macaulay es la, la variación del precio con respecto al rendimiento del vencimiento, ¿no?
Acá se multiplicó por 1 más I, acá queda 1 más I, slash precio. Estamos. Entonces, tenemos dos duraciones, la duración Macaulay y la duración modificada. ¿Ok? La duración modificada es la duración Macaulay entre 1 más I, ¿no? Multiplicado por 1 entre P, que es lo que se tiene acá en esta parte, ¿no? De la expresión modificada. ¿Ok? Entonces, la duración no es igual que el plazo. El plazo es un tiempo, la duración es una volatilidad. Hay tres tipos de duración. Acá ven la duración Macaulay, la duración modificada y hay la duración efectiva, que dentro de un momento la vamos a ver. ¿Okay? La duración Macaulay es una duración que aproxima lo que es una duración verdadera, ¿no? Aproxima, pero no es. ¿Por qué? Porque tiene este factor que ustedes ven de capitalización 1 más I. ¿Se encuentra? En cambio, la duración modificada es realmente la duración, es decir, es la variación porcentual en el precio con respecto a la variación porcentual en el rendimiento del vencimiento, ¿no? Bien, pero se diferencia de la Macaulay porque el factor de capitalización que ustedes ven acá, multiplicando, pasa a dividir en la Macaulay, perdón, en la modificada, pasa a dividir en la modificada, ¿no? Pero la modificada es el verdadero concepto de duración. Macaulay no, porque tiene incorporado este factor de capitalización del rendimiento al vencimiento, ¿no? En cambio, la modificada sí expresa muy bien la variación porcentual en el precio debido a variaciones porcentuales en el rendimiento al vencimiento, ¿no? Ok. Hasta acá tienen alguna pregunta. Sí, adelante. Ya, adelante. No, los inversionistas utilizan la duración, pueden usar la duración modificada, ¿ya? Pero utilizan dos tipos de duración. La duración modificada, no tanto la Macaulay, la modificada y la duración efectiva. ¿Cuándo usan la modificada? Cuando el bono no tiene rescate. Cuando el bono no tiene cláusula de rescate, entonces mantiene todos sus flujos. Entonces, el inversor, el analista, puede en esta sumatoria considerar todos los flujos, ¿no? Hasta el último flujo que toma el valor facial, ¿ok? Entonces, toma todo el horizonte de vida del bono, la duración modificada. Por eso se emplea para bonos que no son rescatables, no rescate de bonos. En cambio, la duración efectiva sí va a considerar el rescate. ¿Por qué? Porque los bonos rescatados no cumplen con todo el perfil de flujos de caja, de periodos, ¿no? No cumplen, porque se rescatan en cualquier momento. Entonces se usa duración efectiva, ¿ok? Se usa por ese motivo duración efectiva, ¿ok? Dentro de un ratito les voy a mostrar las fórmulas de la duración efectiva también. ¿Ok? Bien.
Esa es la situación. Bien, entonces ahora voy a ir ahora que ya tenemos las duraciones, o se ha llegado a ellas, vamos a ir al material de enseñanza, ¿ya? Acá tienen el material de enseñanza, ¿no? Perdón, vamos a ir antes del material de enseñanza al de bonos. A ver, voy a ir al de bonos, disculpen. Aquí está el material de bonos. Ustedes pueden ver acá las duraciones de las que hemos hablado, Macaulay, modificada y efectiva, ¿no? Como ven ustedes, la Macaulay es una duración que tiene el concepto de duración, variación porcentual en el precio entre variación porcentual en el rendimiento del vencimiento, pero lo multiplica por el factor de capitalización del rendimiento del vencimiento. En cambio, la modificada toma este factor y lo pasa a dividir, ¿no? Lo pasa a dividir. Entonces, es una duración Macaulay entre uno más y, es decir, la duración Macaulay multiplicado por el factor de descuento del rendimiento del vencimiento. ¿Ok? El factor de descuento del rendimiento del vencimiento. Esta es la relación que hay entre duración modificada y duración Macaulay, ¿no? La modificada es un ajuste sobre la duración Macaulay, ¿no? Al dividir la duración Macaulay entre el factor de capitalización del rendimiento del vencimiento, ¿no? O agarrar la duración Macaulay y multiplicarla por el factor de descuento del rendimiento al vencimiento. La duración efectiva la voy a explicar acá, ¿no? La duración efectiva, como les decía, es una duración que se emplea para bonos que tienen opciones de rescate. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase pasada de bonos que son bonos son rescatados, ¿no? Bonos rescatados. ¿Cómo se calcula? La diferencia de P. Acá ustedes ven un P con signo negativo en la parte inferior y un P con signo positivo en la parte inferior. ¿Qué significa un P con signo negativo en la parte inferior? Que es el precio cuando el rendimiento es bajo, es decir, el retorno es bajo. Nosotros sabemos, por lo que hemos visto, que cuando el retorno es bajo, el precio, perdón, es alto. Por eso es que el retorno es bajo, porque se paga mucho en la inversión. Entonces se reduce el retorno. Entonces, P negativo es cuando el retorno es, llamemos así, alto. Menos P con signo positivo, P sub signo positivo, es cuando el rendimiento del bono es alto. Si el rendimiento del bono es alto, es porque el precio es bajo. ¿Okay? La inversión es pequeña, el retorno es alto. Entonces, P con signo positivo es para un precio que es bajo.
y un retorno que es, perdón, para un retorno que eh, llamemos es bajo y el precio es alto, ¿no? No, perdón, el retorno es alto y el precio es bajo, disculpe. El retorno es alto, el precio es bajo en esta parte, en el sustrayendo. Y en esta parte, que es sumando, el precio es alto y el retorno es bajo. El signo hace referencia al retorno. Retorno bajo, retorno alto. Retorno bajo, no. Retorno alto, no. Retorno bajo, precio alto. Retorno alto, precio bajo. De tal manera que sale positiva esta diferencia. Y se divide entre el promedio de esta diferencia, ¿no? O mejor dicho, esta diferencia se divide entre dos, es el promedio de la diferencia. Esta diferencia se divide entre dos, es el promedio, multiplicado por el precio corriente, el precio en el precio en el que se está negociando el bono en ese momento, multiplicado por el rendimiento alto cuando el precio, perdón, el rendimiento alto cuando este precio este, está bajo, ¿no? Rendimiento alto cuando el precio está bajo, ¿no? Y menos rendimiento bajo cuando el precio está alto. ¿Okay? De tal manera que esta diferencia es positiva, ¿no? ¿Ok? Entonces, esta es la duración efectiva y se emplea solo para bonos que tienen opción de rescate. ¿Ok? Bien. Vamos a ver un ejercicio, ¿ya? Para que ustedes observen la utilidad. Tenemos, tenemos dos bonos, el bono A y el bono B. El bono A y el bono B son iguales en precio, 100%, ambos se cotizan en 100%, están a la par. El valor facial es igual, que el plazo es igual, 3 años. Pero si ustedes ven, tiene menor tasa cupón que B. B tiene menor tasa cupón. Entonces vamos a calcular sus duraciones. Como no son rescatables, estos nos mantienen su flujo entonces de caja. Entonces ustedes ven que están los flujos de caja en el periodo 1, 2, 3, que es J. El cupón, como esto es a la par, para el caso de A, el cupón es igual a la tasa de interés, al rendimiento del vencimiento, 9% sobre 100 es 9. En el último periodo es 109, para cupón más principal. Estos cupones se dividen entre 1 más el rendimiento del vencimiento, que es 9. 1 más el rendimiento del vencimiento, ¿no? Es decir, cupón entre 1 más rendimiento del vencimiento elevado al periodo, ¿no? Es decir, este 8.25 y los decimales que siguen se obtiene de 9 entre 1 más 9 elevado a la 1. En la segunda fila se paga cupón, pero está en el segundo periodo, 2. Entonces es 9 entre 1 más 9%, ¿ok?
elevado al cuadrado. Y finalmente, como este es bullet, paga el principal al final del periodo, en el periodo 3, los 100, más el cupón, los 9, 109, lo cual da 84, ¿no? ¿Cómo tenemos el 84? 109 lo dividimos entre 1 más 9%, ¿no? Y eso se eleva al cubo, es decir, el 1 más i, que es 1 más 9% elevado al cubo. Pero como está en el denominador, reduce el valor desde 84, o perdón, desde 109 hasta 84,167, ¿ok? Hasta ahí lo baja, ¿ok? Entonces, ese es el tema, ¿no? Luego suma toda la columna 3, esta es la columna 1 de periodos, pone si principal columna 2, la columna 3 la suma y nos tiene que dar siempre el precio, ¿ok? No el valor facial, sino el precio, por si acaso. ¿Ok? ¿Y cómo llegamos a la cuarta columna? La tercera columna la multiplicamos por la primera. La tercera columna la multiplicamos por la primera y nos da este resultado, ¿no? Estos resultados, los de acá, ¿ok? Sumados, todos ellos, nos da 275,9111 y así sucesivamente. Entonces, estos 275 son la sumatoria, ¿no? Pero se tienen que dividir entre el precio, que es 100, el precio a la par, ¿no? ¿Ok? Que es 100. Entonces nos sale 2,759 con signo negativo, ¿no? Porque en la fórmula del Macaulay está el signo negativo porque lo hemos factorizado. Entonces sale con signo negativo. ¿Ok? Igual vamos a proceder con el 8, con el bono B, perdón, de 8%. ¿Ok? Tenemos sus periodos, tenemos el cupón, 8% sobre el valor facial, y al final, en el tercer año, el bullet 100 más el facial 8, más el cupón 8, perdón, nos da estos valores, ¿no? 8,808. Los descontamos a la tasa cupón de 1 más 8, elevado a la 1 para la primera fila, elevado al cuadrado para la segunda fila, elevado al cubo para la tercera fila, ¿no? Sumado siempre nos da el precio. Y si a la tercera columna la multiplicamos por 1, nos da esta cuarta columna, ¿no? Sumados 278,32 y el resto de números. Entonces, para cumplir con la fórmula del Macaulay, la sumatoria, que es la cuarta columna, en ambos casos, la cuarta columna, la dividimos entre P. ¿Okay? Entonces, P es 100. Y nos sale, como vemos, 2,759 para el caso de bono A y 2,783 para el caso del bono B, porque la suma acá nos ha salido 278, 32 y un conjunto de números. Tomamos los tres primeros números. Entonces,
¿Nos interesa el signo para fines de comparación? No. ¿Ya? Los signos no nos interesan para fines de comparación. Entonces vemos que el bono 3 tiene mayor volatilidad que el bono A. El bono B tiene mayor volatilidad que el bono. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos concluir? Que si los bonos tienen el mismo perfil, será más volátil aquel que tiene menor tasa cupón. ¿Ya? Ese es el aprendizaje. Dos bonos con mismo perfil, es decir, precio igual, valor facial igual, plazo igual. ¿Quién será mejor? El que tiene una tasa cupón mayor. La tasa cupón de A, ¿no? Es 9%, duración Macaulay, ¿no? Menor, es menos volátil que su alternativa B, que es más volátil. No nos interesa, como los digo, los signos, y los años los podemos entender como tiempo de recupero, ¿no? Podría darse esa interpretación a los años, ¿no? Tiempo de recupero, periodo de recupero. ¿Ok? Pero acá lo importante es de señalar de que el Macaulay nos dice quién es, digamos, más o menos volátil, ¿no? Y la modificada también nos da. ¿Por qué? Porque al valor de la Macaulay, según lo que hemos visto, lo dividimos entre uno más el rendimiento al vencimiento, ¿no? De cada uno de ellos, ¿no? En el caso de A, el rendimiento al vencimiento es 9. Y en el caso de B, el rendimiento al vencimiento es 8. ¿Ok? Entonces, como pueden ver ustedes, la modificada también es menor al bono, eh, la duración modificada del bono A es menor que la duración modificada del bono B, ¿no? Entonces, podemos decir que la duración modificada también llega a la misma conclusión que la duración Macaulay, ¿no? ¿Quién es menos volátil? El que tiene una tasa cupón mayor. Y se demuestra mediante el empleo de duración Macaulay en duración modificada, porque, llamemos así, ambos llegan a la misma conclusión, ¿no? Duración modificada o duración Macaulay, ¿no? Y nos dice que la volatilidad es menor, ¿no? No, acá no interesa mucho el tiempo, ¿no? Algunos le ponen énfasis en el tiempo, pero realmente interesa solamente el valor, ¿no? Valor absoluto, ¿no? Y esa sería la característica, ¿no? No significa variaciones, nada de eso, ¿no? Da un valor en años, pero para fines de interpretación de volatilidad, esos años no importan. Ese numerario o esa, llamemos así, ese, llamemos, valor numerario, que es años, no nos interesa, de verdad. ¿Ok? Esta parte está bien, está clara.
Bien. Entonces, muy bien, Diana. Entonces, vamos al segundo caso. El segundo caso, ustedes ven también, es el bono A, el bono B. Ambos tienen igual valor facial, igual precio, ¿no? Igual cupón, en el otro no era así, pero el bono A tiene un plazo de vida de 3 años, mientras el otro tiene un plazo de vida de 4 años. Fíjense, no digo duración, dice en años, ¿no? Es decir, horizonte de vida. A tiene menor horizonte de vida que B. Entonces, procedemos igual que en el caso anterior, ¿no? Y nos da que la duración Macaulay es de 2,76, ¿no? Cuando la divido entre 1 más 9%, baja a 2,53 para bono A y para bono B igual. ¿Quién es menos volátil? A. ¿Quién es más volátil? B. Tanto por duración Macaulay como por duración modificada, ¿no? Entonces, podemos concluir diciendo lo siguiente. Entre dos bonos que tienen un perfil similar, aquel que tiene menor plazo es menos volátil. Aquel que tiene menor plazo es menos volátil, ¿no? Es decir, los menos volátiles son los que tienen mayor tasa cupón, son los menos volátiles, y los que tienen menor plazo también son los menos volátiles. ¿Ok? Eso es lo que, para esto sirve la duración, ¿no? Para medir y poder comparar, ¿no?, las volatilidades. Aquí en el Perú generalmente se busca duraciones cortas, es decir, volatilidades bajas, ¿no? La duración también hace referencia a años. Algunos lo interpretan como años de recupero. Por ejemplo, la duración Macaulay diría que se está recuperando la inversión en 2,76 años, según duración Macaulay, ¿no? Este valor de acá que estoy marcando con el cursor, ¿no? 2,76 años. Mientras que la recuperación de la inversión, según duración Macaulay en el bono B, es de 3,53 años, es decir, a periodo de recuperación de la inversión, ¿no? Entonces, quien es menos volátil es quien permite recuperar más rápido, ¿no? Entonces, se elige el de menor duración, tanto en Macaulay como en modificada. ¿Ok? ¿No? Ese es, como les digo, en Perú se buscan duraciones cortas, ¿no? Generalmente 3 años. A lo mucho será, pues, en algunos casos 5 a 7 años, ¿no? Pero en el Perú, por la característica de volatilidades que hay en el Perú, ¿no? Riesgos, sobre todo en el Perú, hace que la volatilidad, los portafolios, los fondos de renta fija busquen tener bonos de menor duración, porque son menos volátiles, ¿no? Exactamente. No sé si tienen alguna pregunta de esta parte. Bien, entonces voy a pasar ya a lo último
del tema. Está en sus materiales de enseñanza, esto sí. Un momentito que no lo encuentro. De repente ahorita lo encontramos. A ver, un momentito, por favor. Ya lo dije. Acá estamos. Vamos a ver lo que se llama el Z0 spread, ¿ya? ZS se llama. Que dice, pero es Z0, ¿no? Spread, S de spread. ¿Ok? ¿Qué nos ayuda? Nos ayuda a lo siguiente, ¿no? A ver el impacto, a poder descomponer eh, el, la tasa entre la tasa de referencia y el spread de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos un bono cuyo precio es de 89,464, ¿no? Corresponde a un bono 9%, tasa cupón, valor facial 100 y 3 años, que creo que es de bueno, 3 años. Si nosotros con esta data, precio, plazo, cupón, podemos a determinar rendimiento al vencimiento. Y tenemos un rendimiento al vencimiento con riesgo de 13,50. ¿Ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Este rendimiento al vencimiento lo vamos a descomponer, ¿ok? En dos partes. El 4% que ven ustedes acá para el primer año, el 8,17% para el segundo año y 12,38% para el tercer año. Estos valores se encuentran en la curva de referencia del bono, ¿no? En el caso de bonos a nivel mundial son los treasuries, ¿no? Estadounidenses, los instrumentos del Tesoro de Estados Unidos, ¿no? Entonces, si todo está esto en dólar, el 4% sería la tasa de referencia, ¿no? Que maneja el bono, que proviene de un treasury. Este 4% que ven en el primer año, este 8,17 del segundo, este 12,38 del tercero, ¿no? Los traemos de la curva de referencia del bono. Pero le sumamos un Z0 spread. Este es el riesgo, el Z0 spread, ¿no? Este es el riesgo. Y nos sale que ese riesgo, este Z0 spread, es 1,67%. 167 puntos básicos, ¿no? 167 puntos básicos o 16 puntos o 1,67, perdón, ¿no? O 1,67%. Bien, entonces, cuando nosotros no consideramos el Z0 spread, es decir, cuando no descontamos el riesgo, el precio del bono sale más. Acá está solo descontado los rendimientos
del libre de riesgo, ¿no? Los rendimientos del libre de riesgo. Y como no está descontado el riesgo, el precio es mayor, ¿no? Es 93.1453. ¿Ok? Esto era lo que les quería mostrar de lo del Z0 Spread. Por tiempo no voy a poder hacer con ustedes lo que es el call ¿no? Es una rescate mediante calls, mediante derivados, perdón, que son opciones financieras, ¿no? Es que se trabaja los coleibos. Los coleibos son eh, mecanismos de rescate, ¿no? Cuando vimos la plancha, hablamos de estos mecanismos de rescate, ¿no? Esto no voy a poder hacer con ustedes, toma un tiempo y un poco que conozcan más que nada que es una call, ¿no? Hay callable y putable, ¿no? Este es un putable, ¿no? Pero no lo vamos a hacer, nos vamos a quedar acá nomás en el Z0 Effect, ¿ok? No sé si hay una pregunta en torno a esto. Sí. Todos. Lo único que hay que tener es la curva de referencia, ¿no? Sí, exactamente, mayor riesgo. Ujú. Por eso, si el Z es cero spread está hacia arriba, ¿no? Eh, el rendimiento del vencimiento incrementa. Al incrementarse el rendimiento del vencimiento, el precio cae. El precio sería menor. Cuando introducimos riesgo, cuando el riesgo aumenta, ¿no? Entonces, ustedes van a ver que los bonos incrementan de precio. Y, perdón, incrementan de su rendimiento al vencimiento. Cuando hay más riesgo, incrementan su rendimiento al vencimiento y bajan sus precios. Bajan el precio del bono. No los quieren tener. Por eso baja el precio del bono. Por ejemplo, ustedes pueden ver cuando hay, cuando a Estados Unidos le dieron le bajaron la calidad de la deuda, ¿no? Norteamericana, inmediatamente el precio del bono cae y sube su rendimiento al vencimiento. ¿Por qué? Porque los que los compran están jugándose, no a un default, porque todavía no se puede hablar de que hay un default en la economía americana, sino que están jugándose a que es un instrumento que ha perdido calidad, digamos, ¿no? Exactamente, es decir, muy vulnerable a la deuda, ¿no? O van a especular en términos de eso, ¿no? En general se aplica para cualquier bono. Cuando ustedes vean a los bonos levantar su rendimiento al vencimiento es porque están agregándole Z0 spread, ¿no? En términos técnicos, ¿no? Se llaman Z0 spread. Están agregando spread, ¿no? Al bono y lo están haciendo más riesgoso, ¿no? Y lo descuentan por eso a través del precio. El precio se hace menor, ¿no? Estas son cosas, ¿no? La renta fija es muy bonita realmente, ¿no? Teóricamente es bien interesante aprender renta fija, ¿no? Perfecto. Sí. A ver, ¿a qué le llamas seguro? ¿A que hayan credit default swap? Porque, sí, pero primero habría que ver qué es un credit default swap, ¿no? Eh, bueno, ustedes no han llevado derivados, pero dado la pregunta, te vas a llevar un par de puntos, Jonathan, ¿eh? Por hacer buenas preguntas. Bien. Eh, el credit default swap es un seguro
que están dispuestos a comprar, aquellos que compran bonos, ¿no? Eh, por ejemplo, una compañía emite un bono, ¿no? Y hay un inversor, por ejemplo, un fondo, ¿no? Compra los bonos de una compañía, ¿no? Pero este inversor quiere protegerse, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser de que el bono, supongamos, para hacerlo más sencillo, supongamos que el bono se vendió a la par, sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si hay un evento de default? Un evento de default es cuando una compañía sale y te dice que va a bajar sus ventas, ¿no? Como lo hizo United Health. United Health en Estados Unidos es una compañía de seguros, seguros de salud, ¿no? Entonces, en su última presentación de Ernie, eh, dijeron que ella para este año iba a estar mal, ¿no? No iba a sacar buenos resultados. Entonces, inmediatamente sus acciones caen de precio, sus bonos aumentan su yield to maturity, su rendimiento al vencimiento, ¿no? Entonces, el bono cae de precio porque aumenta el rendimiento del vencimiento. Entonces, un evento de default puede hacer que un bono, su precio caiga 20%. Entonces, si el precio estaba en 100 del bono, cae a 80%, por ejemplo. Es una caída drástica, es un golpe fuerte, ¿no? Entonces, el bondholder, que puede ser un fondo de pensiones, lo que hace inmediatamente, antes de que suceda todo esto, se asegura, ¿no? Se asegura y compra un seguro. El seguro va a decir lo siguiente: si el bono cae a 20%, a 80 de valor, es decir, pasa de valer 100 a valer 80, nosotros te cubrimos el 20%, ¿no? Eso es lo que te dice el asegurador. Entonces, el asegurador se le llama vendedor de seguros, ¿no? Vendedor de seguros. Él al bondholder le dice, oye, si el bono cae a 80, yo te doy 20 y repones tu 100, porque está valiendo 80, yo te doy 20, tú repones el valor con el que lo compraste, ¿no? Entonces, el comprador, que es el fondo de pensiones, el bondholder, va a comprarle, ¿no?, el seguro a un agente del mercado. Para esto hay compañías muy famosas que son eh, vendedoras de seguros, ¿no? Son idénticos que una compañía de seguros, ¿no? Como decir acá en el Perú, cualquier compañía de seguros, no doy nombres para no sesgar, ¿no? Hacen lo mismo, pero no te aseguran la vida, no te aseguran un auto, no te aseguran una casa, sino te aseguran un título, un bono, ¿no? Entonces, estas, digamos, vendedoras de seguros te dicen, bueno, igual que un seguro, ¿no? Te voy a proteger. Si hay un evento de default, yo te protejo en 20%, pero me tienes que pagar. Entonces uno entra en un contrato donde el bondholder, ¿no?, el fondo de pensiones que hablábamos, ¿no?, le paga hacen una póliza, como una póliza, y le paga este bondholder, le paga, llamemos así, sus cuotas por el seguro, por el servicio de seguro, ¿no? Entonces, esto es un caso de default, credit default swap, ¿no? Entonces, cuando las empresas tienen credit default swap, llamémoslo así, el Z0 spread se reduce, ¿no? ¿Por qué? Porque el evento de riesgo va a estar algo cubierto, ¿no? Pero
llamemos así, siempre va a haber Z0 spread, ¿no? Lo que pasa es que se va a reducir. Ahora, pueden haber varias situaciones acá. ¿Qué pasa si hay un shock fuerte, ¿no? Como fue el año 2008, 2007, ¿no? Entonces puede ser que las aseguradoras no tienen plata ya para pagar los seguros, ¿no? O evaluar el bono para ver cuánto está siendo su verdadero valor del bono, ¿no? Lo que pasa es que los bonos, como vimos en la clase anterior, pueden ser o no estructurados. Es decir, todo esto es un mundo realmente. Si ustedes entran al mundo de los bonos, es todo un mundo, ¿no? El bono, porque el bono puede estar estructurado no solamente internamente, sino que puede estar estructurado en cuanto a tasas, ¿no? Por ejemplo, uno puede anclar un bono a que no pague una tasa, por decirle un cupón fijo, 7%, sino que pague el Standard Poor's. Es decir, su cupón va a estar en función del Standard Poor's 500, del S&P 500, ¿no? Entonces, la pregunta es, oye, ¿y cómo cubre si el S&P 500 sube en un año 20%, 25%, ¿no? ¿Cómo pagas? Y si se cae, ¿cómo va a ser esa caída? ¿No? Entonces, todo este mundo de bonos no crean que es tan sencillo. Hay varios tipos de instrumentos, hay los Collateralized Debt Obligation, los CDO, que fueron muy famosos también en la crisis financiera. Todo esto se enseña mucho, ¿saben qué? En cursos de finanzas cuantitativas. Ahí se enseña las valuaciones y las estructuraciones de bonos, ¿no? Cuando el curso es avanzado en finanzas cuantitativas. La gente que va al Estado debe de conocer todo esto, ¿no? De veras. Todo lo que hemos visto, todos los que van al sector quieren ir al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central de Reserva, esto se debe conocer muy bien. Se deben de llevar un curso de bonos, pero un curso, tener un curso de bonos en la universidad lamentablemente no. En aquel entonces los directores de la carrera se olvidaron de este tema, en aquel entonces. Entonces, no han considerado. En la EPE en la EPE sí se ha puesto un curso de bonos, pero en las otras escuelas no, ¿no? Con el profesor Sanabria eh, colocamos el curso de renta fija, pero en las otras escuelas no, no hicieron eso, ¿no? Realmente la parte de finanzas de la EPE está mejor, mucho mejor. Pero yo les recomiendo a todos los que van al sector público que si no lo aprenden en la universidad, busquen dónde aprenderlo. Para cuando lleven el curso de extensión del Ministerio de Economía, si es que quieren ir al curso de extensión del Ministerio de Economía para tener una carrera pública dentro del sector Economía y Finanzas, sobre todo Ministerio de Economía, división, sección del Tesoro Público, que es el que emite bonos, vayan ya con algo de conocimiento, ¿no? Porque si el curso es de cierta profundidad, se necesita formación para eso, ¿no? Le digo para los que van al sector público, pero también los que van a ir al sector privado, ¿no? Por ejemplo, si una persona va a ir a una firma corporativa. Yo tuve en la Católica un alumno hace muchos años que llevó conmigo un curso el año 1998, sería, no, 1995 creo que fue, más o menos, se llevó conmigo un curso y él, como joven en aquel entonces, eh, él
se fue a una maestría en Londres. Y allí aprendió, trabajó en un banco de inversión. Y luego vino acá al Perú, ¿no? Y trabajó los primeros años en el BBVA, ¿no? Y él fue uno de los estructuradores en el BBVA de bonos que estaban anclados al S&P 500. Eh, el BBVA hizo dos emisiones, que yo conociera dos emisiones de bonos anclados al S&P 500, ¿no? Es una operación bastante, yo diría, desafiante, ¿no? Pero ahí está para todos aquellos que quieran aceptar desafíos. Ese es el camino, ¿no? Más o menos. Fórmate en esto, ¿no? Y por eso tener trabajo en diferentes lugares, viendo estas cosas. Perfecto. Bueno, antes de despedirnos, dos cosas. Una, el día del examen es el día del examen, pues, ¿no? Con ustedes va a ser el día miércoles, creo, a las 8, así como la vez pasada, ¿ya? No hay problema. Sí, ¿ya? Va a entrar todo el curso, hasta aquí, ¿ya? Todo el curso. Todo el curso incluye fama, lo que está en sus materiales de enseñanza, pero no entra lo que se ha leído en los libros, ¿no? Lo que ha entrado en las prácticas, ¿ya? Eso no entra, ¿ya? Este, mm, Les voy a dar ahora sus notas, ¿ya? De los exámenes, ya considerado los premios, ¿va? Es decir, las participaciones en clase, y por favor, hay una persona, ya, está bien que sí. Este, y les voy a dar su tercera PC eh, también con sus puntos por participación, ¿ya? También va a estar el examen, ya la nota que les voy a dar está con sus puntos adicionales, los que han recibido puntos para el examen uno, ¿no? Y también va a estar aquellos que me han pedido revisión, y está con la revisión, ¿ya? Es decir, ya está con el ajuste hecho por revisión, ¿ya? Entonces, se los voy a mostrar ahorita. Por favor, no les saquen foto, porque estas notas no son para que estén circulando en redes sociales, ¿no? En WhatsApp, no, ¿ya? Se las estoy dando para que vean cómo van al examen, cuánto necesitan estudiar para ir al examen. Por eso se las voy a dar, ¿ya? Pero para mí estaría muy mal que esto esté circulando, ¿no? Porque a nadie le gusta que le vean su nota, pues, ¿no? Hay que ser prudente, ¿ok? Y además ser solidario, ¿no? Una persona puede tener una nota que es baja y no le gustaría que se informen de su nota, ¿no? Ok, voy a pasar por eso. ¿Ya? A ver, vamos a ver dónde está. Here's tonight. Ya, este es el grupo 2. Empezamos con la EP.